amigos? Sean muy bienvenidos a su muy querido espacio de Derecha Mexicana. Y pues el día de hoy tenemos a un invitado también muy especial desde las lejanas tierras de Argentina. Y está con nosotros el investigador, por ahí Nicolás Martínez Laje, del canal Terapia Liberal. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abraham, Sergio? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Excelente, y pues me gustaría por ahí comentarle a la gente que pues también el canal por ahí de Nicolás es uno de los poquitos también que ha logrado sobrevivir a toda esta ola de censura y pues ha estado tocando temas bastante interesantes que vamos a dar por aquí algunas pinceladas, temas como el globalismo, el tema de la tecnocracia que me interesa mucho platicar ahorita, la cuestión también de las agendas globalistas, y me gustaría hacer un pequeño comentario porque muchas veces la gente cree que todo es blanco y negro, o a veces juegan mucho con el maniqueísmo. Por ejemplo, tú dices algo positivo, no sé, de Estados Unidos o de Europa, eres un otanista a favor de la Agenda 2030, Foro de Davos, etcétera. Dices algo positivo de Rusia, estás a favor de Putin y los silovikis, etcétera. O dices algo a favor positivo de China, eres un maoísta y estás a favor de los campos de concentración en China. O sea, siempre hay esta tendencia a de que cualquier comentario que uno diga, pues prácticamente ya como que va todo el paquete completo, ¿verdad? Y muchas veces no se permite apreciar el entorno completo porque hay este tipo de ideas maniqueas de que haces cualquier comentario resaltando algo positivo o negativo y ya eres o absolutamente pro o absolutamente en contra. Entonces creo yo que esto muchas veces sirve, vaya, a la disidencia controlada, sirve mucho al verdadero enemigo, por así decirlo, porque no nos permite contemplar el panorama completo. Y justamente me gustaría arrancar con esta pregunta, Nicolás. ¿Tú qué opinas concretamente de la agenda globalista? Hay quien dice Rusia y China están dentro son disidencia controlada. Hay quien dice son agendas diferentes. Hay quien dice todo es parte de algo más grande. Hay quien dice ni siquiera ellos se ponen de acuerdo, porque incluso acá en Occidente tenemos a BlackRock que a veces como que se pelea con Soros. ¿Tú qué opinas de este entramado geopolítico? Bueno, me parece un arranque excelente realmente porque es algo que suelo expresar, ¿no? Que muchas veces para facilitar el análisis o para simplificar la cuestión se suele terminar en una postura, como planteaste, maniqueísta, ¿no? Yo suelo decir una postura dualista. Bien, mal, negro, blanco, frío, River, Boca en Argentina, ¿no? Y la realidad es que la situación es mucho más compleja que eso, ¿no? Simplemente creo que esa idea de la grieta, como se dice acá en Argentina, ¿no? De establecer bandos, es muy funcional a que la gente reduzca el análisis de la cuestión. La gente lo termina analizando desde un punto de vista futbolístico, ¿no? Fue un punto de vista de barra brava, de sentimiento, de un punto de vista emocional y no racional, ¿no? Y si lo empezaran a ver las cuestiones estas desde un punto de vista más racional, verían que es mucho más compleja la cuestión. Y yo coincido mucho con lo que dijiste al principio, porque me suele pasar un montón a mí también. Si hago un video donde menciono algo positivo sobre Rusia, enseguida me tildan de esto, lo otro. Hago un video, digo algo positivo de Biden y es lo mismo. Me han acusado de todo, de estar financiado por la NSA, de estar financiado por el Kremlin, de estar esto, lo otro, y la verdad que apenas me financian los 20 Patreons que tengo, y ni siquiera, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, hay una cuestión, me parece que es funcional. Acá en la Argentina lo vemos mucho, ¿no? Con peronismo, la oposición, ¿no? Que sería el partido de Macri y demás, Juntos por el Cambio, la alianza esa, termina siendo así, un punto de vista emocional y se pierde el análisis. Y en el análisis muchas veces está lo que vos dijiste al principio, ¿no? De que hay actores diferentes, pero hay circunstancias diferentes y hay intereses diferentes que a veces se pueden alinear, a veces se pueden distanciar, a veces juegan a favor, a veces tienen alguna disputa. Fíjense, ¿no? Hablaron de Soros. Yo le saco otro ejemplo, Elon Musk. Elon Musk, un tipo apoyando un montón de cuestiones de la agenda globalista, de golpe lo sacan del ranking de las ESG, de los estándares de gobernanza sostenible,
¿Y qué hace Elon Musk? No, los ESG son un fraude y Davos, esto, que lo otro, esto, que lo otro. Por eso, cuando los intereses están alineados, van todos para el mismo lado. Cuando no, empiezan las diferencias. Y hay muchas diferencias. Realmente la pregunta que han hecho miles de personas este año es, bueno, para los BRICS y toda esta gente, ¿para quién juegan? ¿Juegan para la agenda globalista? ¿No juegan para la agenda globalista? Yo tengo mi opinión personal que la expresé en un video clarísimo, me parece, que todas las declaraciones que han hecho la gente de BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, todas las declaraciones públicas que han hecho han sido en apoyo del establecimiento de este nuevo orden mundial multipolar, que en definitiva juega la misma agenda del Foro de Davos y toda la élite globalista, la creación de un sistema de gobernanza, no de gobierno, gobernanza mundial, coordinado por estas organizaciones transnacionales. Así que en el corto plazo, en el mediano plazo, pueden tener intereses diferentes, pueden estar luchando para ver quién es el alfa del nuevo orden mundial, pero en definitiva están alineados en la misma dirección. ¿Quién se opone a la Agenda 2030? Efectivamente. Sí. Sí, y bueno, y justamente con lo que dices, ¿no? ¿Quién se opone a la Agenda 2030? Porque yo lo veo también como en un sentido aquí, por ejemplo, en México. En México siempre tenemos ese problema de decir que, por ejemplo, el PRI es de derecha. O sea, y siempre se creía que el PRI era de derecha por ser autoritario, pero realmente el PRI es como que yo creo que es como el peronismo más o menos allá en Argentina. O sea, que simplemente busca el poder. Y ya cuando está en el poder, pues prácticamente se vende a quien sea. Y ahora toca el caso de que el PAN también en México está vendido también a la Agenda 2030, al Foro de Davos. Tenemos a Felipe Calderón ahí haciendo viajes para allá. Y prácticamente todos se van alineando. Pero aquí yo creo que en el sentido que han jugado ellos es a abarcar toda la cancha y pues quede quien quede, pues prácticamente va a ser lo mismo. Y tenemos, por ejemplo, el caso concretamente de la supuesta tecnocracia, ¿no? Italia creo que es de los primeros países que ha tratado de llevar a cabo esta supuesta tecnocracia. Y tenemos, por ejemplo, el claro ejemplo ahorita en estos últimos 2 años, últimos ya casi 3 años, de los supuestos científicos de la OMS, de la ONU, que van marcando la agenda con que ellos supuestamente son los científicos los que tienen la verdad absoluta y cualquiera que se ponga a cuestionarlos, prácticamente lo taldan de conspiranoicos. En ese sentido, bueno, ¿tú cómo ves esta supuesta línea que lleva? Porque también creo que es parte de esta agenda, la supuesta imposición de la tecnocracia. Bueno, mira, voy a arrancar un poco por lo que comentaste antes del tema político, ¿no? Yo esto lo he dicho públicamente desde que empezó el canal mío, más allá del crecimiento exponencial que tuvo, que le agradezco muchísimo a Nicolás Moraz por la colaboración que tuvo en mostrar el canal mío, ¿no? Llevarlo adelante. Pero desde el principio lo conté. Yo estuve en la política, ¿ok? En Argentina, bueno, ustedes recordarán, en el año 2001, cuando estuvo el colapso, esa semana con una decena de presidentes y todo un desastre en la calle y demás, el pedido social era que se vayan todos, había toda una postura antipolítica y demás. Yo a raíz de ese movimiento me metí en política, me interesé en cambiar las cosas desde adentro, ¿no? Desde donde la cocina, digamos, de la política, y tuve la fortuna, por un montón de circunstancias azarosas, de convertirme en asesor de un diputado en muy poco tiempo, de entrar ahí a la política. Y ahí fue cuando tuve el primer, digamos, sinsabor, ¿no? La primera desilusión con la política. Por decidirme, porque tardé en hacerlo, pero lo comprendí en 2 años más o menos, que no era lo que pasaba adentro lo que la gente percibe que pasa adentro, ¿no? O sea, vi actos de una
o sea, sumamente sospechosos, ¿no? De arreglos de leyes y leyes que a las 10 de la mañana ni de casualidad iban a ser tratadas y a las 3 de la tarde eran aprobadas por unanimidad. Entonces, ahí tuve el primer choque. Ahora, después me fui interesando por el liberalismo y todo el desarrollo mío, personal, profesional y demás, ¿no? Y llegamos al 2019 cuando lanzo Terapia Liberal. Y ahí en 2019 hubo también una aproximación, ¿no? De surgimiento de agrupaciones liberales en Argentina, ¿no? Gente muy conocida en los medios, Milei, qué sé yo, Milei la figura más reconocida, ¿no? En ese momento no era un actor político, sino era panelista, ¿no? Que iba a recriminar a los políticos y demás. Y de vuelta volví a ver lo mismo, vi que no había respuesta por ese lado, que en realidad está el sistema armado de una determinada forma para que no todo cambie, para que nada cambie, ¿no? Para que todo siga igual. Entonces, partiendo de ese punto de vista, de mi experiencia personal, ¿ok? De mi experiencia personal, trato de no ser duro con la gente que sigue cometiendo el mismo error o que no ve las cosas como las vi yo desde la práctica y la experiencia. No de la parte intelectual, sino de la parte de la experiencia directa. Después lo complementé con la parte intelectual, leyendo a Rothbard y a un montón de autores anarcocapitalistas, libertarios, como queramos decirle. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Para mí fue una gran revelación cuando empecé a estudiar al Foro Económico Mundial lo que estaba pasando a raíz de 2020. Estoy YouTube friendly, ¿no? 2020 y demás, ya todos se imaginan de qué hablo. Llegué al material, a la obra de Carroll Quigley, ¿no? El autor de Tragedia y Esperanza y El Establishment Angloamericano, entre otros libros. Pero esos libros son los que son seminales, digamos. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Esos libros están escritos por un profesor de historia sumamente respetado en los Estados Unidos, un tipo del establishment, un tipo del deep state, que fue mentor de Bill Clinton. Bill Clinton, cuando gana la nominación del Partido Demócrata, le agradece a su mamá y a Carroll Quigley. O sea, no estamos hablando de un tipo con sombrero de aluminio, conspiranoico y demás. Carroll Quigley en sus libros, el establishment angloamericano con mayor explosividad, me parece a mí, publicado post-mortem, pero Tragedia de Esperanza es el que más conocido se hizo. Ahí relata el nacimiento del globalismo, la idea del gobierno mundial y demás, todo llevado por Cecil Rhodes, ¿no? Y no me quiero meter en esa historia porque sería larguísimo explicar todo eso. Pero ¿a qué voy? Que es muy claro en el libro, donde él se define como parte de los conspiradores. Carroll Quigley se define, estoy de acuerdo con esto, soy parte de esta gente, ¿no? Lo único que no estoy de acuerdo es que se mantengan en el anonimato, el deep state. Pero después estoy de acuerdo en lo que han hecho y hasta llega a decir que es increíble que grupos tan influyentes en la historia no sea conocido para el público. Dice, esto se tiene que saber, quiénes modelaron la historia. Y en el libro es muy claro. Dice, nosotros financiamos a los extremos, a la izquierda y a la derecha, para que después la gente termine eligiendo al del medio. Al extremo lo financiamos, pero el del medio es el tipo nuestro, es el nuestro. ¿Ok? Entonces, la gente no se va a la extrema derecha, no se va a la extrema izquierda, que están financiados por ellos, así que son disidencia controlada, pero terminan en el tipo moderado, que es el que es nuestro de la cuna. Vayamos a 2020, ¿no? Salgamos de la historia de Carroll Quigley, 2020. Cuando el Foro Económico Mundial, cuando trascendió el programa de los Young Global Leaders, un programa que viene de la década del 90, donde ha estado Putin, donde ha estado Merkel, o sea, todos los actores de los últimos años han estado ahí en el programa de los Young Global Leaders. ¿Y qué es? Es un programa de 6 años dirigido por el Foro Económico Mundial, donde sirve de una suerte de sociedad secreta
porque no se sabe exactamente qué es lo que hacen ahí, para establecer contactos, lobby y demás. Bueno, entonces, la respuesta de los políticos, que todo cambia para que nada cambie, el espectador argentino me entenderá muy bien. La política argentina es prácticamente, la política económica especialmente, sobre todo su rol con los organismos internacionales, es la misma desde que yo nací, prácticamente. Y han pasado por todos los países, por todos los presidentes, por todos los partidos. Entonces, ahí está el núcleo de la cuestión. Esta gente que la tecnocracia, ¿no? Lo que ustedes me decían, el sistema tecnocrático no lo inventaron los Rockefeller, no lo inventaron los Soros, los Morgan, los Rothschild, sino que fue el sistema que compraron, ¿no? Lo compraron porque les parecía el sistema apropiado para cumplir el plan que tenían, la agenda que tenían. Que esa agenda está relatada por Cecil Rhodes, por Carol Quigley, en el libro Tragedia de Esperanza. Es una agenda que viene desde el año 1800 y pico. El establecimiento de un gobierno mundial y demás. Que es más, les agrego una cosa, que es algo sobre lo que estoy trabajando en estos días. En definitiva, Cecil Rhodes lo que quería era el restablecimiento del Imperio Británico. Y es muy interesante que la iniciativa del Gran Reinicio esté impulsada por el ahora rey Carlos. Es muy interesante, porque tengo que confesar que el centro de atención no estaba en el príncipe Carlos, en el ahora rey Carlos. El centro de atención estaba en los Schwab, en los Soros, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante desde ese punto de vista del análisis, la culminación del plan de Cecil Rhodes a través del primer rey ecológico sustentable de la historia, ¿no? Es muy interesante. Ahora, vuelvo con lo mismo, el sistema tecnocrático, la filosofía, la ideología tecnocrática, creada en la década del 30 en la Universidad de Columbia, fue un sistema de ideas, un sistema de gobierno, un sistema autoritario, que esta gente, estas élites financieras, energéticas, petroleras, que han estado tradicionalmente dominando todos los campos de la industria de la vida humana, alimenticio, medicinal, farmacéutico, energético, financiero, bancario, todo. Todo está, en definitiva, en un puñado de nombres. Ahí en México lo saben muy bien, con BlackRock y demás. Entonces, el sistema tecnocrático le da, la idea tecnocrática les da los medios, combinado con la agenda verde, ¿no? Combinado con la agenda verde que sirve de empuje conductual para llevar al consentimiento de la gente, a la implementación de la agenda tecnocrática, que es la que viene de atrás, que es vigilancia total, la tecnología en contra del ser humano, la ausencia de las libertades, y un nuevo paradigma respecto al sistema representativo de gobierno. Claro, claro. Aquí hay varios temas que comentas muy, muy interesantes. Uno de ellos es justamente esta famosa disidencia controlada con el caso de, por ejemplo, el tema de Elon Musk, porque mucha gente como que quería encasillarlo en un lado, ¿verdad? O es bueno, o es malo, o está a favor, o está en contra. Pero, por ejemplo, cuando te metes más, te das cuenta de que incluso él llegaría a comentar que él cuando era joven, él llevaba hasta joyas a Tiffany's porque tenían una mina por ahí. Musk, pongámosle que sí ha criticado ciertos elementos del progresismo, pero es alguien que está completamente vendido al tema del transhumanismo. Por ejemplo, todo ese tema de la fusión del hombre-máquina y todo esto, él está completamente vendido a eso. Y de hecho, parte de lo que tiene hoy lo ha podido hacer gracias a sus negocios y a sus nexos, por así decirlo, con el Estado. Entonces, ahora sí que un ejemplo de liberalismo o de meritocracia no es tanto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ahí podemos ver un tema. Y otro punto también que comentabas por ahí, digo, ya enfocándonos al tema de la tecnocracia, es justamente que yo veo esto. Estamos tan desesperados de que el modelo actual ya se está rompiendo, que la gente, siento yo, que va a optar por una opción diferente. Ya nos han dicho, por ejemplo, aquí en México nos han dicho, PRI, PAN eran derecha, la regaron, cometieron muchos errores,
es lo mismo, ¿verdad? Cambian los colores, pero el país es el mismo, tenemos seguridad, violencia, crisis, etcétera y cuánta cosa. Oye, llegó a la izquierda con López Obrador, lo mismo, ¿verdad? Entonces, oye, ¿qué te parece el día de mañana? Pues nos venden que una inteligencia artificial, que una supercomputadora nos va a poder controlar. Oye, tenemos problemas de X y de Y. Oye, y si lo solucionamos poniendo cámaras, y si lo solucionamos pidiendo muestras de ADN, etcétera y cuánta cosa. En su momento, por ejemplo, un tema. Hoy en día todos estamos acostumbrados a los famosos censos. No sé allá en Argentina cómo se llama la institución. Aquí tenemos el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Entonces, ahí tienen edades, defunciones, van casa por casa, van recopilando datos, etcétera. En su momento, uno ahorita lo ve normal, entre comillas, ¿no? Entre comillas normal. Pero en su momento, los alemanes, me acuerdo, creo que fue ya, no sé si fue entre los 70s o los 80s, o fue antes, un poquito antes, pero me acuerdo que cuando se empezó a poner la idea del censo, los alemanes empezaron a protestar de por qué voy a darte mis datos. O sea, son míos, no tengo por qué te los voy a dar. Hoy en día, esto se ha roto por completo. La mayoría de la gente está dispuesta a dar sus datos simplemente por una cuestión de comodidad. Entonces, sumamos esto, sumamos la cuestión también de que el tema de los algoritmos, el tema del control, etcétera, cada vez lo vemos más normal. Entonces, mucha gente hoy en día, incluso por ahí está Forbes lo publicó, creo que fue ya por el 2016, que publica que los jóvenes latinoamericanos están cada vez más a favor o lo ven con aprobación el hecho de que se levante un buen dictador, ¿sí? Oye, ya vimos que la democracia no funciona, eso de la libertad, pues, como que no me ha tenido buenos resultados, pues mejor que se levante alguien, ¿no? Que tome el control absoluto y que ese alguien bueno, entre comillas, pues venga y arregle la situación, ¿no? Y por ejemplo, también lo podemos ver por el tema de la famosa, ya saben, ¿verdad? Lo que pasó, el tema de la contingencia sanitaria, que nos decían, oye, tu gobierno sirve, ¿sí? Para atender el problema. Ocupamos un gobierno mundial que pueda atender ese tipo de situaciones, ocupamos un gobierno mundial que pueda responder de una manera más rápida, más eficiente, y pues debemos hacer uso de la tecnología. Por ejemplo, yo ese tiempo estaba leyendo también, estaba releyendo a Platón, el tema de la República, y él justamente abogaba por algo parecido. Oye, ocupamos un Estado que promueva la virtud, un rey filósofo que controle, etcétera. Y por ejemplo, vemos a Harari, a Yuval Noah Harari, con estas ideas que él trae de que, bueno, pues al final de cuentas somos simios, ¿no? O sea, ¿qué de malo tendría que nos implantáramos chips? Y es normal que haya clases sociales, y es normal que haya amos y dominados, ¿verdad? Entonces, ya se van sentando las bases para toda esta idea transhumanista, tecnocrática, de que pues a través de la tecnología podemos crear un nuevo orden, ¿no? Incluso me recuerda mucho el tema de China, de cámaras por todos lados, un gobierno que te controla, un gobierno que te vigila, y bueno, justamente eso no me la sabía del Imperio Británico. En Londres ya están aplicando el mismo modelo que en China de vigilancia, hace poco también lo estaba leyendo. Entonces dices, oye, pero no se supone que somos las democracias liberales las que tendríamos que poner un ejemplo de libertad y el individuo, etcétera y demás, pero estamos adoptando un modelo de vigilancia totalitario, que es el modelo chino, ¿verdad? No sé. Y si no recuerdo mal, no nada más es el sistema, ¿no? Creo que también, o sea, lo está ayudando China en ese sentido. Ah, claro, no. Lo que fue también Canadá y otros países también están con la idea de que, oye, los chinos tienen su famoso crédito social, oye, y si lo empezamos a aplicar acá nosotros también. Digo, el tema del cubrebocas ya es un experimento, de que si no traes tu pedacito de tela, no puedes comprar ni vender, o sea, ya te da que pensar. Y lo peor, la gente aceptándolo. Lo peor que la gente, cuando te ve sin el cubrebocas en la calle, nos va a matar a todos, etcétera, y cuánta cosa, por una enfermedad que tenía una letalidad del 2-3%. Pero bueno, ¿tú qué opinas, Nicolás, aquí? Mirá, son también varios puntos los que sacaste. Está muy bien. A ver, vamos por partes. China es la implementación del sistema tecnocrático en la práctica, en la realidad, ¿no? Hay que tener muy en claro cómo China llega a ser lo que es China hoy por hoy. ¿Okay? El primer banco que representó a China en el exterior fue el Banco Rockefeller, cuando se empieza la transformación de Deng Xiaoping.
Fue muy importante el rol de Henry Kissinger en la transformación china, un protegido de los Rockefeller también, Zbigniew Brzezinski, creo que se pronuncia así, es muy difícil ese nombre, el autor... Es Viniev. Sí, es complicado de pronunciar, pero yo lo bauticé así, Brzezinski, y que también es cofundador de la Comisión Trilateral con David Rockefeller, ya fallecidos los dos, ¿no? Brzezinski y Rockefeller, David Rockefeller. Todos son parte de lo mismo, todos hay un libro de Anthony Sutton que se llama Trilaterales sobre Washington, donde relata cómo es la transferencia de dinero y tecnología, sobre todo, hacia China, para el ascenso de la potencia que rivalice la cuestión. Un segundo. Ahorita, a los que están ahí preguntando cosas, ahorita los vamos a responder, pero al final, ¿sí? Así que no se nos... Creo que ahí lo rápido para conceptualizar. A ver. Ya está, perdón, tuve un problema ahí con técnico. Entonces, bueno, la implementación, en la práctica, la ideología tecnocrática se llevó adelante en China. Todo ese sistema fue impulsado por esta élite globalista. Entonces, ¿cómo viven en el PCC? Sin propiedad privada, todo dirigido por el Estado metido en todo, ¿no? Cuántas horas te conectás a internet, qué haces, qué no haces, permitiéndote usar los medios de transporte públicos o no, permitiéndote salir del país o no. Muy parecido a 2020, algunas de las medidas que han tomado en Occidente. 2020, o sea, seamos claros, a esta altura me parece que es indudable que ha sido la preparación, ¿no? Para ver cómo... El demo, como dirían los gamers. Claro, para mí ha sido la preparación para tantear justamente lo que dijo Abraham, el consentimiento en última instancia de la gente respecto a las pérdidas de las libertades y demás. Esa es la cuestión. Ahora, volviendo a la idea núcleo de la tecnocracia, ¿no? Que es el gobierno muy bien, al estilo platónico, ¿no? En lugar del gobierno de los filósofos, el gobierno de la ciencia, ¿no? Y lo vimos en 2020. La ciencia como religión, con el Lord Fauci diciendo la ciencia soy yo y demás, etcétera. O sea, no estas plataformas que no podían... lo que no se podía cuestionar ayer se puede cuestionar hoy y demás porque es completamente random. O sea, va cambiando la percepción y va cambiando lo aceptable por el establishment, pero lo que no cambia es que en todo caso siempre te reprimen si pensás diferente. Ha sido realmente el mayor experimento social de la historia para mí, 2020. Gravísimo como la gente, en nombre de una supuesta seguridad, que como bien dijeron, no había un verdadero peligro. Realmente los números son clarísimos. Y que lamentablemente no va a haber consecuencias, ¿no? Para ninguna farmacéutica, porque prácticamente todas están blindadas por el supuesto gobierno que nos quería proteger. Sí, todas se aseguraron de obtener cualquier tipo de exhibición de responsabilidad antes de... Iba a decir lanzar al mercado, pero recordemos que esto no se lanzó al mercado, ¿no? No existe nadie, ningún médico que lo prescriba esto. Pero realmente, o sea, cada vez que recapitulamos 2020, es absolutamente insólita la actitud de la mayoría de la población de la humanidad. Pues sumamente sumiso, ausente de pensamiento crítico y manejados por el miedo, realmente. Un experimento social en toda regla. Yo hice un video sobre el programa Mindspace. Es un programa del Reino Unido de terapia conductual vinculado a la política, a las intervenciones públicas, que ha sido tan exitoso que lo privatizaron y luego vendieron el programa a decenas de países. En la Argentina, quien estaba a cargo era la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que fue creada por el gobierno de Alberto Fernández
para servir de puente con las organizaciones globalistas para la implementación de la Agenda 2030, y esa oficina era la encargada del proyecto Mindspace en Argentina. Pero bueno, la idea núcleo de la tecnocracia, ese gobierno de la ciencia, es el absoluto control sobre todo, la planificación total sobre toda la economía. Y el ser humano visto como un recurso más de la economía, un recurso más que hay que gestionar, controlar, medir y demás. No es casual que el Foro Económico Mundial y otros de estos Club de Roma y demás hablen, y hay una página web por ahí, de un nuevo contrato social para la humanidad, como una suerte de nueva declaración de los derechos humanos, pero vinculados a la Agenda Verde y demás, ¿no? En nombre de salvar a Gaia, de entregar todo, ¿no? Tu salud, tu cuerpo y demás. Pero es muy importante, yo quiero destacar esto antes de concluir este apartado, que el consentimiento, ¿no? Porque en muy pocos lugares las medidas, soy claro, las medidas esas han sido obligatorias. Muy pocos lugares del mundo. Y la gente ha ido en masa, sin datos, sin chequear, confiando ciegamente en los gobernantes. Como explicamos antes, esos gobernantes que están cooptados, puestos, financiados por la gente que está estableciendo una agenda. Y la gente que está estableciendo esa agenda es gente que ha estado tradicionalmente vinculados a la eugenesia, a los movimientos colectivistas, ¿no? Realmente a la separación de clases, una élite y la plebe. Entonces, 1 más 1 es 2. Y el futuro que se viene es ese. Una cosa más. Es muy importante lo que comentaron respecto al tema democrático. Porque las ideas tecnocráticas, como han escrito en un montón de documentos, en un montón realmente, ellos necesitan el colapso del sistema de representación, necesitan el colapso del sistema político. La tecnocracia no necesita a los políticos, necesita a la inteligencia artificial, necesita a la ciencia, a los Faucis del mundo, acá en Argentina a los Pedro Can del mundo. ¿Ok? Eso es lo que necesita la tecnocracia. Entonces, esta es una idea mía, la he fundamentado en algunos videos, con documentos y demás, y he mostrado cómo se vinculan las cosas, pero la idea mía es que lo que estamos presenciando en forma aceleradísima, que es el colapso de la economía global, ¿no? Ha sido planificado, y la búsqueda lo que buscan con esa planificación, con ese colapso, es que haya, en inglés dicen civil unrest, ¿no? Que haya crisis social, que haya desmanes, desbordes, Sri Lanka, para empujar a la gente a que confíe, consienta un nuevo sistema, ya no de representación, pero un nuevo sistema basado en la razón, en la ciencia, en esa supuesta objetividad de la inteligencia artificial. Como bien dijeron, Harari ha dicho cosas brutales, Eric Schmidt de Google también al respecto han dicho cosas lamentables realmente. El problema está de vuelta en el consentimiento nuestro. Nosotros somos la mayoría. Entonces, mientras prestemos consentimiento al avance de todas estas cosas, mal futuro nos espera. Justamente, bueno, ahí corríjanme si me equivoco. Creo que fue en Australia que hace varias semanas se hizo una especie de prueba de un partido que estaba, creo que dirigido por una inteligencia artificial. No participó en elecciones, pero precisamente ya la ventana de Overton la van abriendo. ¿Y también por qué digo esto? Porque Australia técnicamente es propiedad del Imperio Británico. Entonces, por ahí se va gestando todo esto de que el rey Carlos ahorita ya está vendido, que yo creo que no es de que se haya vendido, sino que ya desde antes ya tenía ese, o sea, ya
ya tenía los planes que iba a hacer ya que falleciera Isabel. Entonces, bueno, y también por qué digo esto. Hace años, y me voy a poner yo creo que aquí el gorrito de aluminio, porque estas son conspiraciones. A mí me gusta leer conspiraciones y todo eso, porque algunas son rescatables, otras son medio estúpidas, pero hay unas que, bueno, no es conspiración, son profecías de una, creo que es de Yugoslavia, una señora que se llamaba Baba Vanga. No, Baba Yaga es la de John Wick. Okay. Baba Vanga. Ella en una de las predicciones que había escrito hace creo que 100 años, 200 años, habló sobre un presidente que iba a ser el último presidente de Estados Unidos y que después de ese presidente iba a tomar el poder una inteligencia artificial. Y bueno, eso lo leí hace como 8 años, cuando estaba Donald Trump en el poder. Yo creía que Donald Trump se iba a reelegir y después se iba a dar paso a esta inteligencia artificial. Ahora lo que creo más o menos, lo que estoy analizando, es de que si gana Trump, después de Trump se va a instalar este tipo de tecnocracia de una inteligencia artificial en Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque si ya se está abriendo la ventana de Overton en Australia y si se van confabulando todo, entonces de aquí a 8 años que faltan, creo que no es descabellado. No sé tú qué opinas sobre este tema. Bueno, vos fíjate, hay un intelectual que se llama Parag Khanna, que es un miembro prominente del Foro Económico Mundial, que sacó un libro hace unos años que se llamaba Tecnocracia en América. Y el planteo, digamos, o sea, nunca dicen cómo es la transición. La transición, evidentemente, puede ser una crisis a lo de Sri Lanka. Capaz que algún problema nuclear en Europa, no sé, pónganle. No explica cómo es la transición, pero que explica cómo sería el sistema. Ellos dicen un presidente humano, con un gabinete de científicos que son los que analizan lo que dice la inteligencia artificial y esto que lo otro. Y después, no más un Senado, no más una Cámara de Representantes, de diputados, sino una asamblea de gobernadores. También habla de terminar con el Poder Judicial, porque ahí sería así directamente la inteligencia artificial la que resolvería los pleitos. Pero todavía establece una presidencia, digamos, humana. Pero es cierto la ventana de Overton, porque creo que causó mucho ruido, pero luego se olvidó una operación psicológica, una PSYOP de este año, que fue el tema de la inteligencia artificial sintiente de Google. ¿Cómo se llamaba? Lemoyne, algo así, el programador, el operador. Eso yo lo analicé en ese momento como que era una operación para instalar en la sociedad la idea de que la inteligencia artificial tiene conciencia y demás, y cómo la empezamos a considerar jurídicamente y cómo se integra esto. Y el primer requerimiento de la inteligencia artificial es tráeme un abogado para que defienda mis derechos y esto que lo otro. Yo, en lo personal, creo que no están tan bien la tecnología como ellos dicen que está. Eso es lo que creo yo. Me baso, por ejemplo, en el metaverso de Zuckerberg, que es un desastre. Es un desastre. Están los memes, los videos en YouTube de lo que es realmente el metaverso. Entonces, creo eso, de que la tecnología todavía no está como ellos dicen que está. Pero vamos camino a eso porque en última instancia se probó en la crisis de 2020. La gente ha perdido, digamos, confianza en la representatividad política, y bien que hacen, pero en lugar de ir hacia una autonomía del individuo, busquemos algo superador, la inteligencia artificial, pero parten de una falacia, un error absoluto.
la inteligencia artificial no es neutra. Está programada, ¿no? Yo que siempre digo, le ponen maltusianismo, ¿no? Reducción poblacional, cambio climático, ¿y qué devuelve la inteligencia artificial? ¿No? La solución de los Avengers, Thanos, ¿no? Y liquidemos a la mitad para que la otra mitad viva. Feliz. Y justamente, bueno, de eso también habla la ventana de Alberto, ¿no? Que, por ejemplo, en Europa, creo que también, y en Estados Unidos, se está hablando de un confinamiento, pero ahora ecológico. O sea, ya no por el bichito ese que andaba ahí, ¿no? Ahora, sino porque ya no tenemos que emitir cantidades enormes, supuestamente, de carbono, que porque la calentología dice que se están derritiendo los polos, cuando en Groenlandia ya el permahielo hace unas semanas también salió que prácticamente está aumentando. Pero la gente, lo que he visto es que siempre se queda con lo primero. Entonces, tú, aunque les expliques, ellos ya están, ya creo que esta supuesta agenda encontró la manera de adoctrinar a la gente. Digo, un ejemplo, hace 10 años en México aquí, era impensable ver que la gente aplaudiera que en la calle un trans vistiera de niña a un niño de 5 años. Y ahorita lo aplauden, prácticamente está aplaudido. Están aplaudiendo que prácticamente les mutilen los genitales. Están señalando a los psicólogos que con base a su profesión, quieren ayudar a homosexuales para poder revertir ese problema que tienen, porque algunos tienen problemas debido a eso. Pero entonces se va abriendo esa ventana, y creo que también la semana pasada, fue creo que en California, donde hubo un mega apagón. Bueno, eso fue hace unos días, y prácticamente lo que se dijo desde este supuesto gobierno de científicos era de que el apagón estaba haciendo porque la gente está consumiendo mucho. En Europa ya se está también, creo que en Suiza, se está incentivando a la gente para que denuncie a los vecinos que tienen por arriba de los 19 grados el mini split. O sea, y la gente ya prácticamente está siendo dominada. Son muy pocas las personas que se plantean que realmente esto está pasando, o algunas ya simplemente dicen, bueno, pues que pase, o sea, ¿qué vamos a hacer nosotros los mortales, no? Pero el chiste de esto es saber para mínimo dar una pelea, por mínima que sea. Creo que es mejor dar la pelea que no darla. Sí. Y en ese sentido, bueno, específicamente una pregunta, porque se ha planteado muchas veces que, por ejemplo, el liberalismo está ayudando a la supuesta agenda de Davos, ya sea con el anarcocapitalismo, que luego señalan a Milei de que es parte de la agenda. En concreto, y tú que vives en Argentina, ¿cómo ves este planteamiento que se le hace al liberalismo? Yo ese planteamiento no lo había escuchado nunca. Lo que pasa que un tipo que tiene la foto de perfil, ahora no, pero tenía, del Foro Económico Mundial, y, y ha trabajado prácticamente toda la vida para uno de los empresarios amigos del Estado más grandes y más criminales de la Argentina, y ha estado vinculado a la política y ha escondido esa información. Me cuesta mucho considerarlo anarcocapitalista, ¿no? Pues con el libro en la mano podemos ir todos, pero hay que tener una coherencia entre pensamiento, palabra y acto. Entonces, me resulta muy, muy contradictorio, ¿no? Pero también yo he afirmado en algún lado que ha sido una gran operación psicológica esa. No sé si intencionada o no, pero sí, muchísima gente que se interesó por la obra de Rothbard o por los principios del anarcocapitalismo, después fueron llevados, arreados a votar a las elecciones, ¿no? A participar del sistema. Muchos jóvenes, ¿no? Que estaban desencantados, quizás hubieran ido a una repetición del 2001 de que se vayan todos y antipolítica, pero sin embargo fueron llevados a votar a destruir el Estado desde adentro. Muy, muy paradójico, pero tan bueno, más allá de esta opinión mía,
creo que también hay que relacionar con lo que hablamos en el principio, ¿no? El maniqueísmo. Porque a veces me pasa que algunas propuestas del Foro Económico Mundial o algunas cosas, en principio no las veo mal, pero las veo, analizando más en el contexto global, las veo mal. O sea, ahí dijeron del tema de la homosexualidad. Yo no veo ningún tipo de problema en que la gente elija, tenga sus preferencias sexuales. Mientras, ¿no? El principio del derecho natural, mientras no atentes contra mi libertad, mi vida y mi propiedad, haz lo que vos quieras con tu vida, propiedad, ¿no? Y libertad. Pero ahora, cuando vos sabés que los tipos que te llenan la Netflix y la televisión con la agenda woke son los mismos tipos que financiaban a la Planet Parenthood y son los mismos tipos que financiaron toda la vida los movimientos de eugenesia, de reducción poblacional, y bueno, ahí me lleva a cuestionarme. Pero es cierto que muchas veces me lo he planteado yo mismo, ¿no? En la reflexión. O sea, con el arranque no tengo problema. Que la gente elija lo que quiera hacer de su vida, sin perjudicar a otro. Pero con el trasfondo es donde tengo problema, porque sé que están incentivando a la gente a algo con un interés oculto. Y el interés oculto es reducir a la población. Eso lo extrapolo a un montón de cuestiones. O sea, no tengo ningún... naturalmente no tengo ningún problema, no sé, con cuidemos al medio ambiente. Pero si cuidar al medio ambiente significa vivamos en un sistema autoritario, vivamos que la vida del delfín valga más que mi vida o la vida de mi hijo, no, eso no es así, ¿no? Y aparte, no me lo impongas. Dejá que sea yo libremente quien decida cómo quiero vivir, si quiero ser vegano, o si quiero ser vegetariano, o si quiero, no sé... Ser carnívoro. Ser carnívoro, claro. Ese es el principio mío. Por eso entiendo que en algunos puntos, algunas pautas de la Agenda 2030 o del Foro Económico Mundial y demás satélites puedan decir, bueno, tienen relación con lo que dicen los liberales. Hay muchas banderas del liberalismo que se las han apropiado los movimientos colectivistas. Muchas. El feminismo es una, por ejemplo. El feminismo, los liberales, los OG, ¿no? Los liberales originales, han sido grandes impulsores de que la mujer tenga igualdad de derechos que los hombres. Ahora lo han transformado en una cosa completamente diferente. Así que ese es el punto central. La agenda de esta gente, en definitiva, es tan buena, tan humanitaria y demás, que la tienen que implementar a los palazos, ¿no? O quemándole la cabeza a los chicos jóvenes desde el colegio hasta el tiempo libre con las series de televisión y todo eso, que son infumables, ¿no? Son imposibles de visionar. Claro, claro, ¿no? Y de hecho, digo, yo tomo ese punto, bien lo dices, de que mucha gente, en vez de decir, oye, pues ya no queremos un amo, andan viendo a qué otro amo elegimos, ¿no? O sea, ese es el gran problema. O sea, realmente la gente no se pone a pensar de que, bueno, pues si el gobierno es el consentimiento mío, pues oye, y si, pues ahora sí que entre lo menos posible que yo quiera consentir, porque pues vaya, o sea, realmente no tendría sentido, pues, estos cambios en México también lo estamos viviendo. Si gobiernos anteriores, llámese PRI, PAN, hubieran cometido los errores que está cometiendo este gobierno, ya el país estaría más en llamas, estaría todavía peor, la gente armando protestas y cuanta cosa. Pero como llegó un candidato de izquierda, o más de izquierda, inclusivo, etcétera, y cuanta cosa, la gente lo anda justificando. Y su popularidad va muy bien, lamentablemente. Y de hecho, también comento que en China también hasta hace poco, fue el 3 de septiembre, la semana pasada, ya se nombró a una inteligencia artificial como una directora general, como una ejecutiva también. Y es un punto muy importante que comentas porque efectivamente la ciencia o la tecnología en sí no es prescriptiva. La ciencia te dice, eso es una piedra, es duro, ¿sí? Y ya, o sea, la ciencia no te va a decir, puedes construir sobre esa piedra o puedes usarla para matar a alguien. O sea, eso no te lo va a decir la ciencia, entre comillas. Y también hay un punto de que a veces
esta famosa frase de yo creo en la ciencia, ¿sí? A ver, espérate. ¿Cómo puedes creer en la ciencia? En la ciencia no se cree. O te demuestra algo el método científico o te lo refuta, pero no puedes creer en la ciencia como tal. Incluso lo diría por ahí este famoso Richard Dawkins. Él dice, si la evidencia nos muestra algo contrario al naturalismo darwiniano, vamos a atender al naturalismo darwiniano, porque esa es mi corriente, vaya, de pensamiento. Entonces la ciencia ya no es neutral. Entonces ya estás eligiendo tú de antemano un bando y nada más estás agarrando lo que te conviene. Y hay múltiples ejemplos de esto. Está el ejemplo de las polillas en Inglaterra, el ejemplo también de que cuando empezamos a hacer fetos que parecemos un pescado, y luego un elefante, luego como que vamos atravesando etapas. Eso es una mentira. También digo el tema de las polillas y hay varias mentiras más que estas ideas pues sí, darwinianas y demás se han demostrado, pero siguen en los libros de texto. Y muchos dicen, bueno, son mentiras, sabemos que son mentiras y siguen en los libros porque nos sirven para mostrar un punto o para refutar a la gente que es creyente. Entonces tú dices, a ver, pero entonces eso ya no es ciencia. La ciencia es lo demuestro, lo refuto, la evidencia se documenta, etcétera. Simplemente cuando Galileo hace su famoso experimento que agarra una bola y agarra un mazo y los deja caer, él demuestra algo ahí. Y cualquiera lo pudo demostrar. Mucha gente empezó a hacer lo mismo. A ver, vamos a agarrar cosas de diferentes pesos y dejémosla caer y veamos cómo funciona. El tema es de que mucha gente hoy en día cree que los científicos son neutrales y no es así. Los científicos, muchos de ellos van a seguir la línea de quienes dan los fondos. El que paga manda, a final de cuentas. Quien paga un estudio ya de antemano puede determinar a dónde llegue. Porque hay un montón de fraudes en el tema de la psicología también. No sé si a ustedes les tocó ver este caso de que ponías a un niño y le ponías un plato con un bombón y le decías, espérate tantos minutos para comértelo. Y supuestamente los niños que se esperaban tanto tiempo, la recompensa era, te esperas, no sé, 10 minutos, si te esperas 10 minutos, te vamos a dar un segundo bombón. Ok, los que se esperaron 10 minutos tuvieron 2 bombones y en el futuro fueron CEOs, ejecutivos, etcétera. Y los que no se aguantaron las ganas y se comieron el bombón eran vagabundos, fracasados, votantes de AMLO. Ok, eso fue un fraude, ¿sí? Eso fue un estudio completamente fraudulento y de hecho por ahí lo documentó Herbert Jones en un libro, se me fue ahorita el nombre, pero documentó ese y muchos otros fraudes más. ¿Por qué? Porque de antemano había que promover el tema de que, si te esperas y si eres paciente y etcétera y cuánta cosa. Y fue un fraude, lamentablemente, ese tema. Y hay muchos otros que son un fraude. Por ejemplo, hay un síndrome muy, muy extraño que nadie sabe por qué se da, el famoso síndrome de la mano alienígena. Es de que tu mano, o sea, literalmente hay un síndrome de que tu mano adquiere como una especie de control autónomo e incluso te quiere hasta matar. Y no es una posesión demoníaca, es un síndrome, es un problema médico. Pero ni siquiera sabemos por qué funciona. Entonces, a ver, todavía ni siquiera comprendemos la totalidad del cerebro humano y ya quieres crear cerebros artificiales cuando el que tenemos ahorita no lo entendemos por completo, cuando todavía hay muchas cosas que desconocemos del funcionamiento humano. Y digo, al final de cuentas es lo que le decías, nada es neutral. Tú tienes que de antemano elegir ciertos elementos y meterlos como entrada. Y ojo, y esto también Harari lo dice mucho. A ver, todo es mentira. La ley es una mentira, los sistemas morales son una mentira, todo es una mentira, ¿sí? Entonces vamos a elegir la mentira que mejor nos convenga, ¿no? Para que podamos ahí medio llevarnos bien. Entonces ellos parten de antemano que todo es mentira, por lo tanto, pues, ¿qué problema hay que yo me elabore una mentira mejor? Pues para tener cierto control, ¿no? A final de cuentas. Porque esta gente, digo, si tú partes de esta idea evolucionista, pues hay razas superiores, ¿no? O sea, es decir, hay gente que está por encima, hay gente que está por abajo, y es natural, ¿no? A final de cuentas que el depredador, el que esté arriba en la cadena alimenticia, pues haga lo que quiera con los que están abajo, ¿no? Y el tema es de que nos ven a nosotros como ganado. O sea, esta famosa idea de las ciudades inteligentes y que todo va a ser mejor, no. Son campos de concentración digitales. ¿Cuál ciudad inteligente? No, va a ser va a ser un corral inteligente donde uno va a ser el borrego, o es a donde quieren que lleguemos como borregos. No olvidemos que estas ideas evolucionistas, el darwinismo combinado con esa idea de Nietzsche, el superhombre, el hombre escupido, por ahí el Dasein también, influyeron en los nazis e hicieron el mugrero que hicieron a raíz de esto. O sea, es un resurgir de estas ideas. Y de hecho, por ahí salen los campos de concentración. Mucha gente no sabe que muchos de los impulsores también de estas ideas
estuvieron también en Inglaterra, en Estados Unidos hubo también campos de concentración, o sea, hubo guetos también por temas eugenésicos. El famoso tema de Margaret Sanger también como una manera de exterminar a la población de color en Estados Unidos. O sea, es un resurgir de todas estas ideas y la gente no lo entiende. La gente, un robot habla y tiene sentimientos, pues vamos a cederle el poder. No, ese robot no es autónomo, ese robot no está pensando. Ya de antemano alguien le dijo que pensara. De hecho, yo por ahí comenté esta analogía cuando tuvimos aquí a Lorenzo Ramírez, que es como el mago de Oz. Como el mago de Oz en el sentido que el mago de Oz, míralo, el mago de Oz está ahí sentado en su trono en medio de las nubes, etcétera. Pero quitabas el telón y atrás del mago de Oz había un tipo ahí con una computadora introduciéndole las variables, ¿no? Es lo mismo con este caso. Nos están vendiendo un supuesto futuro idílico, maravilloso, etcétera, pero al final de cuentas, no sé, va a ser un Bill Gates o va a ser un Soros, una Greta ahí corriendo como hámster para dándole energía ahí al mago de Oz, y Soros con un látigo pegándole y Greta, sí, señor Soros, más rápido, ¿eh? Entonces, es lamentablemente a lo que nos quieren llevar, y ya tiene tiempo. Simplemente el tema que comentabas de Gaia, o sea, ya se cambia al dios judeo-cristiano por la madre tierra Gaia. Ya tenemos otro, ojo, nunca fue de que quitemos a Dios, es cambiemos de Dios. Simplemente desde esa famosa serie, que está muy buena por cierto, de Cosmos, de Carl Sagan, Cosmos con C mayúscula. El cosmos ya es la nueva entidad superior, etcétera. Ahora la madre Gaia, esta famosa idea también del antropoceno y etcétera. El ser humano es una plaga, nuestra madre tierra está sufriendo, debemos ceder por el bien de los demás, etcétera. Que, ojo, es un tema contraproducente, porque, y es otro tema, ¿de dónde sacan ellos el tema del bien y del mal? Si no hay un Dios, ¿cómo sé lo que es bueno y lo que es malo? Cada quien se elaboraría su propia idea, ¿no? De lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, lamentablemente, nunca fue la idea de quitarse de Dios, simplemente se cambió. Y de hecho, también está la idea, ¿verdad? De animales a dioses. Va a haber dioses, va a ser la élite, con genes modificados, entre comillas, fusionados con la tecnología, y los animales, que va a ser la gente que va a actuar como granja, trabajando para estas élites, ¿verdad? Por eso quieren que uno coma insectos y cuanta cosa, pero ellos sí se van a comer sus buenos filetes. Pero bueno, Nicolás, no sé si ya, igual para ir cerrando, ¿qué opinas a raíz de todo esto? Sí, mira, tiraste también muchos temas. Entre toda la agenda woke y demás ahí en Netflix, hubo una serie que pasó muy desapercibida, que se llamaba Carbón Alterado, si no me equivoco, que se trataba de eso, ¿no? Los súper ricos con la posibilidad transhumanista, ¿no? De vivir por siempre y bueno, y el resto peleándola, ¿no? Por vivir un par de años más. Todas estas cosas son programación predictiva, la ventana de Overton, van preparando el terreno para ver cuál es la reacción, ¿no? Había otra serie de HBO, Raised by Wolves, también que hablaba de un futuro. Hay una que no sé si la conozcas, es poco conocida, pero es prácticamente una obra maestra. Se llama Mr. Robot. Plantea, sí, y si la analizas bien, creo que plantea lo que pasó desde el 2020 hasta acá, pero con simbolismo de que, por ejemplo, el virus implantado para joder la economía prácticamente fue o sea, el bichito. ¿Y quién controlaba todo? El secretario de gobierno chino, con vestido de mujer. O sea, todo tiene un simbolismo increíble la serie. Y de hecho, en la cuarta temporada, bueno, nada más como comentario, se muere, o sea, mata al que para la serie era Donald Trump. Y ahí como que hace como una especie de augurio de que Donald Trump iba a perder las elecciones. Porque esa temporada fue antes de las elecciones del... Perdón, nada más como comentario. Sí, no hay problema. Pero bueno, un poco creo que es muy importante esto. Como bien dijeron, las élites tienen esta concepción de evolución, de gente más importante que otra y demás. O sea, no está para nada el concepto de igualdad
ante la ley típico del liberalismo y demás, el rule of law, sino que realmente consideran que hay una diferencia. Y esa diferencia está muy relacionada también con el sentido de la monarquía y el enviado, ¿no? Por derecho divino a mandar sobre los demás y toda la evolución de ese concepto. Por eso no es extraño que toda esta gente de las noblezas y los que dirigen los hilos en las sombras estén muy volcados al tema de la eugenesia. Pero me parece importante señalar esto. También es inherente a las élites y demás la organización, la participación en sociedades secretas. Esto lo he dicho en varios videos míos. Yo inclusive he estado involucrado en una y lo he contado también. El estudio de las sociedades secretas, el estudio del conocimiento esotérico, que esotérico quiere decir que está oculto, ¿no? Que es malo y esto y lo otro. Se basa en dos ramas principales, el trivium y el quadrivium, ¿no? El trivium es el estudio interno del ser humano, de cómo funciona la mente del ser humano. Y después el quadrivium es más respecto a las leyes naturales del cosmos y demás. Pero ¿a qué voy? Que esta gente tradicionalmente tiene un conocimiento muy, muy elevado de cómo funciona la psique humana. Cómo manipular esos pequeñas intervenciones para lograr un resultado. No es casual que un tipo que a mí me parece fenomenal, realmente uno de los tipos que más he admirado en mi vida, Carl Gustav Jung, sus conclusiones, él en un momento arribó a darse cuenta de que había descubierto la alquimia, ¿ok? Porque sus conclusiones psicológicas se dio cuenta que era lo que estaba escrito en los textos alquímicos tradicionales. ¿Pero por qué? Porque justamente el conocimiento esotérico, que en Europa principalmente circuló muchísimo por los textos alquímicos, se trata sobre eso, procesos psicológicos, procesos mentales. Entonces tienen muy claro dónde tienen que tocar para lograr un resultado. A veces les sale mal, es cierto eso, a veces les sale mal, a veces les sale bien. 2020 fue la entrada en escena de todo esto. Y hay un dato que a mí me impacta mucho porque no sabía que se había desacreditado, digamos, el experimento ese de los nenes con los chocolates, pero sí entiendo que el concepto que básicamente lo mismo, el concepto de preferencia temporal de economía, se aplica a eso. El ser humano tiende a tratar de satisfacer las necesidades inmediatas, ¿no? ¿no? Evita postergar la satisfacción de esas necesidades. O sea, traducido en economía, no se suele gastar más que ahorrar, ¿no? Se dedica más al consumo, eso es el keynesianismo y demás. Gasta y no ahorres. Lo que me llama la atención es cómo están logrando, ¿no? Y esto a través del tema climático, de la estafa climática, cómo están logrando que se invierta esa relación, de que la gente, ¿no?, acceda a liquidarse en el presente en nombre del bienestar de una generación futura absolutamente random, ¿no? Porque puede ser dentro de 100 años, 200 años, porque ellos mismos lo dicen. Si hoy bajamos las emisiones al cero neto, quizás no está asegurado en el 2100 revertamos el calentamiento global. O sea, te corren el arco, en metáfora futbolística, te corren el arco a un siglo y ni siquiera dicen, bueno, no sé si va a pasar. Pero de alguna manera convencieron a la gente que consienta ser más pobre, que consienta lo que dijeron de California, cortes de luz programados, ¿no? Que consientan vivir como vivimos en Argentina, ¿no? A nivel global. Básicamente es eso, ¿no? Lo de Suiza también lo vi, pasás de 19 grados y vas 3 años preso.
qué sé yo. Digo, lo de, Realmente lo de la sorprendente. vacuna convencieron a los gobiernos para que, o sea, creo que dentro de 100 años o 500 años, ahí sí, corrígeme si me equivoco, creo que son 500 años de prácticamente blindaje. O sea, para que no haya repercusiones de la atrocidad que hicieron, ¿no? Porque prácticamente aplaudieron lo Auschwitz, pero a nivel global. Totalmente. Mira, Sergio, la anterior crisis, que fue el 2008, 2008, sí, sí. justo cuando fue ahora me gustaría conectarlo, la crisis financiera del 2008. Qué casualidad, ¿no? Se utilizó un remedio, ¿no? Estoy siendo cuidadoso, no, frénenme si digo algo de más. Pero todavía no se publicaron los datos del 2008. Chequéenlo. Todavía no se publicaron los datos del 2008. O sea, esto Y nunca agrego se va otro, a ¿eh? saber. En 2006, aquí en México, tuvimos una especie de mini prueba con lo de, ¿cómo se Sí, sí, llamaba me acuerdo. cómo se La llama esta aviar. enfermedad? Ah, sí, Gripe aviar, exactamente. sí. Por Sí, de aviar y porcina también. se Sí, sí, hicieron creo que por 5 días estar encerrados para que nadie se contagiara ahí. Y también hubo repercusiones clínicas que creo que no han tenido consecuencias. O sea, sí, para los... lo increíble que las medidas que recomendaban ahí son las medidas que rechazaron ahora y las que rechazaban antes. O sea, es claramente direccionado para lograr un objetivo. Y por eso ahora, y quizás, díganme si estoy embarullando mucho, ¿no? Pero ahí lo relaciona con el tema de la crisis del 2008. O sea, yo creo que la clave de todo el asunto, la clave del asunto es esta, ¿no? Lo voy a tratar de simplificar como suelo hacer en mi canal. Esta gente, Rothschild, Rockefellers, los que han ido quedando, ¿no? Porque han ido evolucionando, cambiando, pero digamos los que se mantienen son esos. Más las noblezas. Nobleza holandesa, nobleza británica. Esta gente fueron los que desarrollaron y dominaron el sistema de banca central históricamente, digamos. Ha sido la gente que ha cartelizado la fuente de energía de la humanidad, el petróleo y todos los derivados del petróleo. Ahora, el sistema financiero mundial se terminó, quebró en el año 2008. Gracias a la respiración asistida, llegamos hasta 2019. Y en 2019 terminó de morir el sistema financiero internacional. Ese sistema que se diagramó a la salida de la Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods y demás, que Nixon le clava el clavo al ataúd cuando desvincula al dólar del oro, ese sistema duró hasta 2008. ¿No? Esa transición, ahora, lo que pasa es que lo estiraron con la expansión cuantitativa y esto y lo otro. No quiero embarullar. La gente que impuso el sistema que nos esclavizó a la humanidad los últimos 200, 300 años, quieren ser ellos los arquitectos y seguir manteniendo el lugar de primacía en el nuevo sistema que se viene. Son ellos los que están impulsando la transformación del sistema para que sea bajo las reglas que ellos dicten, al igual que fue tras Bretton Woods, la Reserva Federal, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí es así de concreto y de claro. Por eso están detrás del control de los sistemas de alimentos, están detrás del control de sistemas de energía, están detrás del sistema financiero, están viendo la implementación de las CBDC, las monedas electrónicas, están viendo también cuál es el rol del dólar en el futuro, si es que tendrá un rol o no. Simplemente es eso, para simplificarlo lo más básico. Quieren asegurar mantener el lugar de primacía. Entonces, simplemente están, por eso el gran reinicio. El gran reinicio es un proceso, no es un evento solo, es un proceso para establecer el nuevo orden mundial. Probablemente haya un conflicto bélico, porque cada vez que hubo un establecimiento de un orden global, fue luego de un conflicto bélico a escala.
Entonces, esa es la dirección que estamos tomando. Ahora, quiero que el espectador sea bien consciente de esto. Fíjense, el Club de Roma, década del 70, la primera publicación que saca, la más popular, Los límites del crecimiento. Lo están ejecutando ahora. Antes hablamos de Brzezinski, o como se diga, pues es muy difícil de pronunciar, Zbigniew Brzezinski, o no sé. Zbigniew. Ahí está. Bueno, es muy difícil, reconocémelo. Sí, sí, no, sí, sí. Yo tuve que apoyarme ahí en gente que sabe para poderlo pronunciar. Vos fíjate una cosa, qué similar que es lo que está pasando en Europa con lo que él establecía en su libro El Gran Tablero, ¿no? El Gran Tablero se llama el libro, o El Gran Juego, algo así. Brzezinski, autor de Entre dos eras, el rol de Estados Unidos en la era tecnetrónica, así se llama el libro, que Brzezinski fue quien volvió a traer al ruedo las ideas de la tecnocracia en la década del 70. Están ejecutando el plan y hace muchos años. Hace muchos años. Pueden tener retrasos, pueden tener fallas. Pues les pueden surgir los camioneros en Canadá, le pueden surgir la gente del campo ahí en Holanda, le pueden surgir, pero el plan va, va y están todos encaminados a eso, ¿no? El rublo digital está lanzado, la tecnocracia en Rusia funciona casi a gran escala con el monitoreo de todos los bienes y servicios. A ver, están todos en la misma dirección, luchando por ver quién encabeza, quién lidera o quién se acomoda, ¿no? en el gabinete futuro. Lamentablemente. Aquí nos comentan algo también muy, muy interesante, bueno, acerca de este famoso tema del capitalismo, ¿verdad? Dice, ¿qué tanto vale la pena pelear por un sistema viejo, actual o uno nuevo? Hay que pasar a un sistema postcapitalista. Aquí me gustaría hacer ya un último comentario respecto a esto. Es de que hoy en día casi nadie sabe definir lo que es capitalismo. Porque, por ejemplo, en México, ¿capitalismo qué es? El mercantilismo estatal que hemos tenido. Para mucha gente eso es capitalismo. O sea, yo preguntaría a la gente, bueno, ¿qué es capitalismo? Que el gobierno otorgue permisos especiales a sus amigos en las empresas. Pues eso no era originalmente el flujo del capital. Por ejemplo, un tema muy, muy, muy importante, si capitalismo surge por el tema del desarrollo, ¿verdad? Es decir, el crecimiento intelectual, la innovación, etcétera y demás. Pero también Max Weber dice, bueno, parte del capitalismo tiene que ir con una ética. O sea, no es hago lo que yo quiero, etcétera, no, debe haber alguna ética por detrás, que incluso habla la ética protestante, el calvinismo, etcétera. Ahí habla de que, bueno, le embebes una cosmovisión judío-cristiana y ok, yo soy empresario, quiero ganar dinero, pero pues como yo soy cristiano, quiero que a mi gente le vaya bien, o quiero que mis empleados también tengan cierto nivel de desarrollo, etcétera, y cuánta cosa. Pero lo que tú comentabas ahorita muy importante por todo el tema del Bretton Woods y demás, oye, pues mucho de eso es keynesianismo, que decía Keynes, oye, la guerra es buena, ¿no? Porque se destruye todo, gastamos, reanudamos, volvemos a destruir, o sea, ahí está fluyendo el dinero, ¿no? O sea, entonces, ese no era la esencia del, entre comillas, capitalismo. De hecho, hoy en día, a cualquier problema que se le vea al sistema, es culpa del capitalismo, es culpa del libre mercado. Tenemos que estatizar, porque si damos libre mercado, va a llegar BlackRock y nos va a comer a todos, ¿verdad? Entonces yo creo que también es muy, muy importante saber, pues justamente entender ese tipo de equilibrios y que en gran parte todo ese tipo de situaciones se han dado justamente por el Estado dando ciertos privilegios, el Estado metiéndose. Aquí en México lo vivimos cuando según llegó el neoliberalismo en México, ¿qué fue lo que pasó? Tenemos al Estado dándole prácticamente las empresas a sus amigos. Entonces ya se crearon los monopolios, porque ya no podía llegar nadie nuevo a competir, si tú querías innovar ya no podías, o sea, todo estaba completamente acomodado para que hubiera una sinergia Estado con las empresas. En Estados Unidos también lo podemos ver con la Big Tech. La Big Tech está muy ligada a DARPA, al Pentágono, a este famoso grupo Jason que está en Stanford. O sea, ese Estado fusionado con empresa, ¿verdad? O sea, porque yo también veo muy importante esto, ¿verdad? Porque mucha gente tiende a idealizar mucho tanto el control como que el Estado no se mete en nada, como que no te metas con la empresa multimillonaria, ¿verdad? Pobrecita. Entonces,
creo yo que también aquí en este punto hay este tipo de extremos. Y sí, que yo creo que definitivamente ocupamos un sistema nuevo, sí, porque para empezar el dinero fiat que tenemos no es dinero. O sea, no tenemos como, no tenemos dinero de verdad. O sea, ese es un problema también que yo veo muy, que se está dando, que efectivamente se ocupa un crunch, se ocupa que algo caiga, porque a través de ese quiebre, de ese miedo que se va a inculcar, pues es como pueden hacer algo nuevo, ¿verdad? O sea, le metes miedo a la gente, crisis económica, truenas el sistema, porque también hay que reconocer esto, crisis van, crisis vienes, pero la élite se mantiene. Oye, la élite veneciana 600 años, ¿no? Como dices, las monarquías, las casas reales, etcétera. No olvidemos también que, por ejemplo, Wall Street financió a los nazis o financió al comunismo también. O sea, qué raro, ¿no? Que abajo siempre hay revolturas, pero arriba siempre se mantiene la cúspide, ¿verdad? Sí, vos fíjate, es muy bueno el punto que sacaste, porque Wall Street, o sea, tiene nombre y apellido. Los Rockefeller, Morgan, Warburg en esa época, sí, financiaron futuros emprendimientos de órdenes mundiales, porque el comunismo no tenía la intención de quedarse en el espacio de las naciones soviéticas, sino que era un movimiento con una tendencia global, globalista. El nazismo también tenía la intención de expandirse ad infinitum. Entonces, ahí Ana, un saludo, que es espectadora fiel del canal mío. También Soros, ¿no? Soros nace de la crisis en Europa, o sea, se aprovecha de eso para aumentar, bueno, para ser prácticamente multimillonario, y de ahí dar paso a impulsar agendas de aborto y todo este tema, ¿no? Claro, vos fíjate una cosa, que el capitalismo es cierto lo que dice Abraham. La mayoría de la gente no lo sabe definir, no lo puede definir. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente el responsable de todos los males del mundo es el capitalismo. Cuando el capitalismo per se no existe, no existe. Ahí uno en los comentarios había dicho antes el tema de los tipos de interés de los bancos centrales. O sea, el momento que te das cuenta de que todos los intercambios de bienes y servicios están ligados a algo que emite monopólicamente un banco central, y ese banco central es el que decide unilateralmente cuál es el valor de eso, listo, ya está. Todo el resto de la economía está, de una forma u otra, está intervenida. Es muy sencillo. El punto 5 del manifiesto comunista, banca central con emisión monopólica de la moneda, del crédito. Es muy importante entender eso, y es muy importante entender esto, que el próximo sistema, que ya lo estamos viendo, es el tecnocrático. Porque el sistema tecnocrático es más un sistema económico que político. ¿Y cómo se explica? El sistema tecnocrático, ellos planteaban que había que determinar la producción total de energía en un territorio, ¿no? Cuantificar la producción total de energía, y dividirlo en forma equitativa por todos los habitantes de ese lugar. O sea, tenés 1 millón de unidades de energía y 1 millón de habitantes, bueno, le toca 1 a cada uno. Moneda respaldada en la generación de energía. Y moneda con fecha de vencimiento. Moneda que cuando volvía a empezar el ciclo de donde se definía la cantidad de energía producida, la moneda previa se extinguía, se borraba, ¿no? Hello, criptomonedas, se borraba, o las CBDCs, ¿no? Y volvían a emitir nuevamente en base a la producción energética. Eso ya está en la práctica. De una forma u otra ya está. Los créditos de carbono, los mercados de carbono, los bancos, el Rabobank, que emite créditos en base tiene todo un mercado de carbono, la implementación de las CBDCs en los distintos lugares, el yuan digital que tiene fecha de vencimiento. A ver, ya lo están implementando en la práctica. Ahora, el problema es cómo logran, ¿no? Esperemos que no lo logren definitivamente, pero cómo logran y cómo lograron hasta ahora que la gente consienta eso. Que haya un tipo, Klaus Schwab, o el que sea, que se autoproclame quien decide cuáles son las métricas sostenibles,
que decide para dónde va el flujo de los capitales, a quién o sea, es la definición de capitalismo de amigos, ¿no? Y es muy importante, creo, algo que dijo Abraham de pasada, el rol del Estado, porque nada de esto podría pasar en un libre mercado, pero un libre mercado de verdad, donde exista verdadera competencia. Nada de esto puede pasar, porque cuando vos tenés un organismo que tiene el poder para establecer monopólicamente la coacción, las regulaciones, las normas, e intervenir en todo, ahí es donde tenés al tipo que puede influir en el político, que es el que maneja, y te sale la regulación que necesita. Entonces ahí tenés los insectos en los colegios para beneplácito de Bill Gates, tenés lo que dijeron antes de California con los problemas de energía, porque le dan subsidios a la gente para que compre autos eléctricos, para beneplácito de Elon Musk, que no es parte del sistema. Dale. Los empresarios, ¿no? Como dirían en Argentina. Exactamente, exactamente. Pero nada de esto podría pasar en el libre mercado. Los autos de Tesla, si te dan un subsidio de $7.500 pagado con la tuya, porque vos sos el que paga los impuestos, ¿no? O sea, bueno, tu plata la están direccionando para que le compres a Elon Musk. Bueno, no sé si los Tesla ganarían en el mercado si no tuvieran, o Tesla o los que venden autos eléctricos. En el libre mercado al menos yo entiendo que no pasaría eso. Ese es el kit de la cuestión. Y ahí está la historia. Y una cosa más, y si quieren con esto ya termino. El gran reinicio esconde algo. Recién Abraham, cuando dijo lo del keynesianismo, ¿no? De romper la ventana y reactivar la economía. La guerra, sí, ¿no? es. La guerra, claro. Las ventajas económicas de la guerra. Que el ex ministro de Economía de la Argentina, Martín Guzmán, tenía un paper sobre eso, ¿no? Las ventajas de la destrucción, creo que en Haití o en algo así, el huracán, algo por el estilo. En el próximo video que voy a sacar en mi canal, que está en revisión hace más de una semana, ¿no? Que es de economía, no entiendo por qué está en revisión. Incluyo la explicación de la ventana, la falacia de la ventana rota, ¿no? Y en definitiva, fíjense que esto es algo muy poco hablado del gran reinicio. Es una gigantesca falacia de la ventana rota. Porque si vos tenés la infraestructura de un país, ya sea México, Argentina, Estados Unidos, Alemania, ¿no? Cualquiera, tenés la infraestructura armada para un tipo de energía, y un día te despertaste y no, ¡pum!, otro tipo de energía distinto, tenés que rehacer toda la infraestructura de un país. Por eso volvemos a lo de California, para el que le esté viendo que no lo sabe. Cortes de luz programados porque no resiste la infraestructura eléctrica. El consumo de los autos eléctricos y toda la historia esta. O en Denver, donde le retiraron el control por la Smart City, le retiraron el control de los termostatos a la gente, de los aires acondicionados durante 12 horas. Eso fue hace 2 semanas. ¿Ok? Así funciona. En definitiva, tienen que reconstruir toda la infraestructura. La ley de reducción de la inflación que se aprobó hace poco en Estados Unidos se basa en eso. El Green New Deal se basa en eso. Rehacer toda la infraestructura de un país. Por eso Bill Gates no solo invierte en los mosquitos o no solo invierte en la carne de lechuga. Invierte también en cemento bajo en carbono, una cosa insólita. ¿Pero por qué? Infraestructura que se va a necesitar, infraestructura verde y sostenible, que esto y lo otro. Una colosal aplicación del keynesianismo, que ya ni siquiera sería Lorenzo Ramírez, un genio que estuvo acá, diría, si estuviera en este momento, diría, ni siquiera leyeran a Keynes, porque hasta Keynes se horrorizaría con esto. Es una aplicación de la teoría monetaria moderna, que es un delirio absoluto, y así están llevando a la destrucción total de la economía, la nuestra, porque ellos se la están juntando, como decimos en Argentina, en pala.
con todas las concesiones, con todos los permisos, con todos los contratos de reconstrucción, etcétera, etcétera. Digo, un último comentario. La estafa más grande de la historia esta. Sí. Mencionabas el punto número 5 del panfleto comunista, ¿no? Que es el Banco Central. Y ahora pues, lo que decías también a la mitad más o menos de cómo impondrían esto, o sea, cómo sería aceptado para la gente. Prácticamente el Banco Central nos está imponiendo, nos está orillando a pensar de que un sistema nuevo financiero sería lo mejor. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los países están imprimiendo billetes a lo estúpido. La gente podría pensar, no, es que están imprimiendo porque casualidades, ¿no? Pero casualidad que todos están imprimiendo prácticamente demasiado al mismo tiempo. ¿Para qué? Para que orillen a la gente a que la inflación suba, a que los precios se encarezcan y se sigan endeudando. Entonces, ¿qué pasa? Que la mentalidad de la gente es decir, bueno, ya estoy endeudadísimo, ojalá viniera un crash o viniera un evento que me quitara toda la deuda. Justamente lo que pasa en Mr. Robot, que plantean primero ¿cómo se dice? La primicia de que tu deuda desaparecerá y que serás feliz, ¿no? Y te quitan la deuda y pum, se desmadra todo, ¿no? Sí, es muy interesante lo que decís por esto, porque en los últimos días, en algún lado leí, ahora no me acuerdo bien en dónde, que una de las ideas del nuevo rey de Inglaterra estaba relacionado con los jubileos de la deuda. Y leí todos los recontos históricos de las veces lo que hacían en Sumeria, ¿no? Que borraban las deudas cada tantos años y demás. Pero que quede claro una cosa, esto es demolición controlada, porque la emisión descontrolada de los gobiernos de 2020 para adelante fue marcada por el plan Going Direct de BlackRock, que se presentó en septiembre del 2019, octubre del 2019, en el Simposio de Banqueros Centrales de Wyoming. Going Direct, lo pueden buscar en internet, está inclusive el PDF, no lo han borrado. Esto estaba estipulado. Y Going Direct decía, ante la inminente o la próxima crisis monetaria internacional, quiebre del sistema, es necesario tomar medidas sin precedentes. Y las medidas sin precedentes son estas. La emisión descontrolada, inclusive hasta planteaba el rol del dólar, cómo quedaría después de esto. A ver, lo están buscando destruir, yo coincido con vos, destruir para implementar el nuevo sistema. Y la CBDC, la Central Bank Digital Currency, son la punta de lanza de eso. Todos confluye ahí, en la CBDC. El crédito social, los créditos de carbono, el control, el autoritarismo total, el uso de la tecnología en tiempo real, la tecnocracia. Todo confluye ahí, la CBDC. Cuando el momento que esté implementado, game over para nosotros, las mentes disidentes que aún valoramos la libertad. Son como tentáculos de un solo pulpo, ¿eh? O sea, es parte de lo mismo. Pero bueno, pues bueno, Nicolás, agradecerte tu tiempo, pues muchas gracias por haberte tomado el tiempo de aceptar por aquí esta invitación. Esperamos que no sea la última vez, realmente quedan muchos temas también que nos gustaría por aquí estar platicando, pero pues también entendemos que tienes ahí otras responsabilidades y demás. Y pues bueno, igual recomendarle por aquí a la audiencia, por aquí lo pusimos en los comentarios, bueno, en la descripción, el canal de Nicolás, ahí pueden ver también mucha información muy valiosa, que esperamos y no te lo vayan a tumbar, y pues si te lo tumban ahí nos avisas para reemplazar. Siempre es bueno tener por ahí el respaldo, ¿va? Porque siempre uno se expone a y pues ahí se escuchó el perro. Ok, pero bueno, Nicolás, ¿te gustaría ya por último comentarle algo a la audiencia, algo positivo, no sé, para que no se depriman esta noche? Sí, no hay que deprimirse, hay que conocer lo que está pasando, hay que ejercer el pensamiento crítico y en base a eso accionar, ¿no? Dentro de lo que se pueda. Hoy quizás lo que más se puede hacer es compartir el material. Dejar su like, suscribirse. Claro,
compartir, hacerle pensar a alguien que esté receptivo a tener un pensamiento un pensamiento crítico y no comprar la propaganda oficial del mainstream y demás, ¿no? Contarle, che, mirá, las CBDC son esto, el gran reinicio es esto, fíjate lo que está pasando con la ley de reducción de la inflación, fíjate lo que pasa en Rusia, lo que decía. Eso, tratar de despertar un poco más gente, porque la clave está ahí. Ojo, no está perdido esto. La clave está ahí, el consentimiento. Hay que lograr eso, de que la gente se dé cuenta la dirección que está tomando esto. Algunos lo verán desde un punto de vista ético, otros lo verán desde un punto de vista utilitario. Está bien, pero que se den cuenta. Que se den cuenta que el futuro es muy malo, es tremendo lo que se viene. Así que nada, eso. Sombrío. Así es. No, y efectivamente uno cree que se le puede dar vuelta a ese asunto si no estuviéramos aquí, ¿verdad? Si no estuviéramos ahí llorando en algún rincón oscuro en posición fetal, ¿verdad? Pero bueno, igualmente invitamos a toda la gente a que se informen, que se formen, aprendan, cuestionen, dejen de perder tanto tiempo en entretenimiento, dedíquense un poquito más de tiempo a leer, a investigar. Y pues bueno, aquí tienen el canal de Nicolás, que creo que también ya tienes por ahí tu respaldo, para que te suscriban a los dos. También a nosotros pueden seguir, pueden dejar sus corazoncitos, pueden unirse ahí a la comunidad, etcétera, pueden poner su granito de arena, y es muy importante eso. Traten también de despertar al menos a otra persona, y así vámonos de uno en uno, ¿verdad? Y pues bueno, muchas gracias también, Sergio, por haber estado por aquí acompañándonos. Ya saben, amigos, por ahí compartir, es muy importante también difundir. Y pues bueno, yo me despido diciéndoles como siempre que el socialismo no funciona y que a los hechos no les importan tus sentimientos. Hasta la próxima, bye bye.